Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo sobre todo la experiencia que he tenido por 47 años de laborar en el sector público. Y me parece importante hacerles una aclaración. Digamos, cuando a mí me invitaron me dijeron que viniera a hablar por 15 minutos únicamente. Entonces, lo que traigo expuesto es solo para eso. Podría hablarles mucho de la experiencia que tengo como director nacional de la inspección, porque tengo casi 40 años de estar ahí como director de la Inspección de Trabajo. Y durante este proceso de la reforma procesal laboral, como bien nos decía, hay muchos antecedentes y sobre todo hemos estado de una u otra forma vinculados a todo este procedimiento. Quiero hablarles otro aspecto importante es que venía para poder coadyuvar con la defensora de los habitantes también. Sin embargo, quiero decir que no vengo como representante de la defensora porque no tengo que ver nada con ella. Simple y sencillamente vengo en representación del Ministerio de Trabajo, para que quede claro esto. Cuando hablamos de discriminación laboral, me parece lo importante es la discriminación laboral en función del rol que persigue la Inspección General de Trabajo. Desgraciadamente, en Costa Rica hay mucho desconocimiento de lo que es la inspección de trabajo y para qué sirve. Constantemente llegan no solo colegas en derecho que desconocen cuál es la función real de la inspección de trabajo y confunden lo que son relaciones laborales con inspección de trabajo. De acuerdo al artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, concordante con el convenio 81 y 129 de la OIT, la inspección de trabajo es el órgano contralor vigilante de que se cumpla el derecho positivo laboral en Costa Rica. Vea que el término es muy amplio, derecho positivo laboral en Costa Rica. Nosotros estamos velando porque se cumplan las diferentes normativas que existen en materia laboral. Hago este comentario porque a veces se desconoce para qué sirve la inspección de trabajo. Ahora con el nuevo Código Procesal Laboral se va a centralizar mucho la función de la inspección y vamos a tomar un papel muy preponderante en las relaciones obrero-patronales. Para este tema voy a hablar primero de los antecedentes normativos. Nada más voy a citar los antecedentes normativos que tiene el Código Procesal Laboral y en relación a la reforma procesal laboral voy a tratar de explicar el rol que va a seguir la inspección de trabajo y el rol que ha venido desempeñando a raíz de que se aprobó la ley, porque esto realmente no estamos improvisando. En el Ministerio de Trabajo, desde que se aprobó la ley, hemos creado comisiones precisamente para salir adelante al reto que tenemos. Lo que pasa es que no se ha tomado conciencia a nivel nacional de los alcances que tiene este Código Procesal Laboral. Y yo creo que ahí involucro a todos los diferentes interlocutores del ministerio y también instituciones que tienen que ver con el asunto, incluido la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no han valorado los alcances que lleva esta reforma procesal laboral. Sobre todo ahora, hablando con don Celso ahí, hablábamos de la defensa pública. Bueno, qué fregado para el Poder Judicial saber cómo va a cubrir esa defensa. Y salen ahora, en este momento, un montón de alternativas, pero hasta el momento no nos hemos sentado a determinar claramente qué es lo que vamos a hacer el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo. A nivel de ministerio sí se han creado comisiones para ver cómo afrontamos no solo la parte jurídica, sino también la parte de dar un servicio óptimo, eficiente y rápido. Sobre todo eso, la celeridad en los procedimientos. Y en ese sentido, yo creo que se ha ignorado, digamos, para qué está la inspección de trabajo. Vamos a tratar de clarificar esto. Por último voy a hablar de los fueros, pero no me voy a meter mucho a hablar de los fueros porque habrá otros colegas que van a tocar el tema. Entonces no voy a quemar los rollos, nada más voy a hacer referencia. Como referencia voy a hacer en relación a los antecedentes. Los antecedentes de esta reforma procesal laboral los vemos en los convenios internacionales 100 y 111.
El primero es de 1951 y el segundo de 1958 y ratificado en Costa Rica en 1960. Véalo, el tiempo que ha pasado de la ratificación a esta fecha y realmente se ha hecho relativamente poco. Tenemos también antecedentes como es el artículo 33, los antecedentes de la Constitución Política, artículo 33 como primordial, el 56, derecho a trabajo, y 57. Y también tenemos la ley 2694 sobre la prohibición de discriminación del trabajo de 1960. Este fue un decreto legislativo. Posteriormente, tenemos la ley 7339, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, del 1998, donde también tiene que ver con respecto a la discriminación. Tenemos la ley 7476, que es contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que es de 1995, y yo creo que hasta hace poco ha tomado el auge que necesitaba para que los diferentes trabajadores conocieran de los alcances de la misma. También tenemos la ley 7360, que es la protección de los derechos sindicales, que se da del 4 de noviembre de 1993, que esa es la reforma que se hace de los artículos, más bien la creación de los artículos 363 y siguientes del Código de Trabajo, que habla sobre fueros de sindicales. Por último, tenemos la ley 8107 de julio 18 del 2001, que es la incorporación que se hace en el título 11 del Código de Trabajo. Este es, en el actual Código de Trabajo, son los artículos 618 y siguientes. Si ustedes se han tomado el cuidado de leer estos artículos, ustedes ven que la parte filosófica que contiene el nuevo Código Procesal Laboral está contenido también en estos artículos. Sin embargo, en la realidad, esta ha sido casi letra muerta. ¿Y muerta por qué? Porque ahí, mea culpa, digamos, no le he dado la importancia que tuve que haberle dado de hace muchos años al concepto de discriminación. Entonces, el Ministerio ha actuado y actúa, de hecho, en aspectos de discriminación, pero muy someramente. No nos hemos dedicado a capacitar al cuerpo de inspectores para que hagan una labor bastante positiva en relación a lo que es la discriminación. Y una de las críticas que más adelante voy a hacer es precisamente esa. Aquí hablamos ahora de la prohibición de discriminación de acuerdo a la reforma procesal laboral. Nosotros vemos que hay una prohibición expresa en que tanto trabajadores, empleadores y cualquier tipo de persona, proceda a discriminar en el trabajo. Una prohibición expresa que determina el artículo 404 actual del Código Procesal Laboral. Pero este artículo 404 es concordante con todas las normas antecedentes que yo he citado. Porque si lo leemos expresamente, y ustedes lo tienen ahí en la pantalla, ustedes verán que la prohibición de los empleadores a discriminar por razones de etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Los siguientes artículos que vamos a ver van a tener elementos nuevos en cuanto a reinstalación, que tiene que ver, que es novedoso, pero los antecedentes los tenemos desde hace años. No es una cosa que vengamos a darle en este momento. Después viene esta parte que es la más importante y que lástima que no invitaron a alguien de la Sala Constitucional para que viéramos el concepto de discriminación, porque yo me di a la tarea de leer unos votos de la Sala Constitucional en relación a la discriminación, e incluso dentro de la sala existen criterios diferentes y votos salvados. Entonces uno dice, bueno, qué importante que verlo desde esa óptica, porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista práctico en aplicación de la normativa que tiene la Inspección de Trabajo.
En este sentido, este artículo 405 actual del Código Procesal Laboral viene a darnos dos aspectos muy importantes. El primero, que para nosotros es muy fácil presentarnos a una empresa y determinar si hay desigualdad o discriminación en cuanto a jornadas y remuneración. Esos son aspectos muy fáciles. Cualquier persona que tenga poquitos conocimientos de derecho o por lógica jurídica nada más puede determinar este tipo de discriminación, porque usted se va a un centro de trabajo y ve cuánto pide planillas y se determina cuánto gana cada persona y hace las entrevistas correspondientes y se dará cuenta si existe o no discriminación. Pero viene la otra parte importante, que es la desigualdad en relación a las condiciones subjetivas y objetivas. Esta parte de las condiciones subjetivas y objetivas es para mí lo más relevante de este artículo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la actualidad el cuerpo de inspectores, el 99% son profesionales en derecho o una carrera afín, eso no significa que tengan la capacidad para poder determinar subjetivamente o objetivamente una discriminación. ¿Por qué? Porque no nos hemos dedicado a darle capacitación correspondiente con psicólogos, sociólogos, gente en recursos humanos que nos vengan a decir cuáles son las relaciones subjetivas u objetivas que se pueden dar en una relación para determinar si hay discriminación. Entonces yo creo que esa parte es sumamente importante en este Código Procesal Laboral y muy importante es la política que va a seguir el Ministerio de Trabajo en relación a este tema. Para poder determinar relaciones subjetivas y objetivas, el Ministerio hasta este momento ha hecho todos los estudios, hace más de año y medio que se ha venido trabajando en forma rápida y bien concienzuda en relación a los reglamentos que tienen que ver con la materia propia de la reforma procesal laboral. Incluso el día de hoy ya la viceministra Nancy Marín tiene en su despacho la aprobación por parte de los que tenemos que ver en el asunto en relación a estos reglamentos que ya se han aprobado. Para la confección de estos reglamentos hemos invitado a los diferentes interlocutores sociales. Se han hecho trabajos aquí en el Colegio de Abogados y en otros lugares donde se han invitado cámaras, sindicatos, trabajadores y también funcionarios del Ministerio de Trabajo para que vieran la viabilidad de los diferentes reglamentos que hemos dado. Ahí hemos tenido bastante crítica, como todo, lógicamente, cuando hay que ponerse de acuerdo en un tema tan candente como este. Para ponerle un ejemplo típico que ahora voy a hablar, que de los arreglos directos. O sea, eso es como tocar a Dios con las manos sucias. O sea, es muy engorroso tener que hablar de esos temas, porque la óptica que tiene la parte empresarial es muy diferente a la que tiene la parte sindical y también muy diferente a la que ha mantenido el Ministerio de Trabajo y que en este momento, ante las críticas, hemos tenido que ver cuál es la mejor posición de nosotros para no romper la paz social que debe existir en todas las relaciones. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante este tipo de reglamentos que ya muy pronto van a salir publicados, pero además de eso, es muy importante una parte que yo he venido luchando desde hace tiempos y que la OIT nos ha venido ayudando, que es un manual de procedimientos administrativos. Este manual de procedimientos administrativos, la OIT nos financió toda la confección del mismo y por razones que no vienen en este momento, se quedó como de lado ahí. Yo hice la gestión a don Fernando García y él muy gentilmente nos ha buscado el reglamento que habíamos iniciado, pero que en la actualidad habría que actualizarlo con el nuevo Código Procesal Laboral. Pero ya vamos caminando en eso, porque no podemos hablar de códigos o manuales de procedimientos legales sin un manual de procedimientos administrativos. Y ustedes se dirán, ¿por qué manual de procedimientos administrativos? Porque precisamente tomando en cuenta
estas condiciones subjetivas y objetivas, el Ministerio de Trabajo tiene que tener una posición recta y firme en cada actuación que va a tener. Y no podemos que un inspector de Liberia venga a resolver un caso igual al que se va a resolver en Limón. No, tenemos que tener una posición uniforme. Y para tener una posición uniforme, tenemos que tener manuales de procedimientos legales y administrativos para que no se disparen por todo lado. Y ahí era donde yo decía la importancia de lo de la Sala Constitucional, porque los votos que leí, precisamente me parece, y con todo respeto, don Fernando, que no hay unificación de criterios en todos los magistrados. Entonces, unos vieron una situación y otros diferente. Uno de los casos que recuerdo fue el de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el cual un hombre solicitó que se le diera la licencia por maternidad. Entonces, fueron diferentes las posiciones. Pero lo que sí me llamó la atención es precisamente esa diversidad de criterios. Porque yo digo, si todos estamos administrando justicia de una u otra forma, pero todos no tenemos la misma capacidad o la misma formación para resolver un caso. Y entonces, en ese sentido, yo creo que se hace importante, por lo menos en función del Ministerio, no hablar del Poder Judicial, tener los manuales correspondientes y la capacitación pertinente en esta materia. Después, los artículos 406 al 410 del actual Código Procesal Laboral nos hace referencia a la discriminación y habla de la figura de la reinstalación, que esa figura es nueva. En esto de la reinstalación, les voy a contar una anécdota que pasó y que se puede aplicar precisamente ahora de la misma manera. Hace unos años que solo existía el artículo 94 del Código de Trabajo, el Código hablaba de la prohibición de despedir a los trabajadores sin pedir permiso a la Inspección de Trabajo. Posteriormente se vino la modificación del artículo 94 bis y el 95 y se creó la figura de la reinstalación. Pero antes de eso, la inspección habíamos tomado una decisión de que cuando levantábamos un acta inspectiva, el inspector metía una coletilla que decía o le recordaba al patrono que la forma para subsanar esa prevención era reinstalando a la trabajadora. Lógicamente, cuando metimos esa coletilla, se empezaron a venir montones de reclamos administrativos, porque en ese tiempo no existía la Sala Constitucional, y entonces los jueces con buen tino dijeron, no, está bien, ellos no están cometiendo ninguna infracción, ningún delito, o violentando el principio de legalidad, al decir que una de las formas de subsanar la prevención era reinstalando. Y de hecho, los mismos jueces a través del tiempo empezaron a hablar de reinstalación, y no fue sino hasta que se promulgó la Ley de Igualdad Real de la Mujer que se habló de reinstalación, en el caso del despido de mujeres embarazadas. En este sentido, también quiero hablarles que la función de la inspección es una función preventiva. ¿Pero por qué es preventiva? Porque cuando llega el inspector de trabajo a un centro de trabajo y levanta el acta de inspección y prevención, que así se llama, previene y dice los artículos en los cuales se basa la infracción. Pero hasta ahí, eso es nada más meramente preventivo. ¿Por qué? Porque el inspector, a diferencia de un inspector de tránsito, si usted llega y se brinca un semáforo y lo ve un inspector, inmediatamente le levanta la boleta, le aplica el artículo y de una vez le aplica la multa. En el caso del ministerio, no es así. Entonces, por eso toda la fase inicial es preventiva, hasta que se hace una segunda visita de revisión, que se llama visita de revisión, y ahí se determina si efectivamente se da la falta o no. Y es ahí, a partir de ese momento, que nace a la vida la falta o la infracción a la ley laboral, que al final de cuentas será en sede jurisdiccional donde se aplique la multa y la infracción. Nosotros nada más lo que hacemos es un estudio meramente administrativo en relación para ponerle el caso de una mujer embarazada o el despido de un menor.
en este caso, entonces vemos que el artículo 406 y 410 se refiere a la reinstalación. Y ahí viene una parte que es importante, porque se habla de reinstalación, pero entonces remite a un proceso sumarísimo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿a dónde está la función que realiza el Ministerio de Trabajo? Precisamente la inspección de trabajo. Y les voy a contar una cosa. Digamos, en el departamento de gestión que tiene el Ministerio de Trabajo, determinamos que de 100 inspecciones que realizamos y hacemos la proyección correspondiente, cuando llegamos a la segunda visita o a la segunda revisión, el 80% de infractores, llámese empleadores, han cumplido con la prevención. El 10% se va a la vía judicial y hay un 10% que queda en el limbo, porque queda ahí porque no se sabe si cerró el centro de trabajo, si ya el trabajador ya no trabaja ahí, o otras circunstancias. Pero ahí hablamos de la eficacia en la inspección. Entonces, si analizamos los artículos 410, vemos que al hablar de anulabilidad o cuando habla de reinstalación, entonces vemos que habría que utilizar el ministerio, a eso me refiero al ministerio, concientizar a los diferentes interlocutores sociales. ¿Para qué? Para saber qué es el Código Procesal Laboral y hacia dónde va. ¿Cuál es la filosofía que tuvieron nuestros legisladores para crear el Código Procesal Laboral? Porque si nosotros no creamos conciencia entre los diferentes interlocutores, esto podría ser una ley que no va a tener ningún efecto. Entonces, creo que el ministerio se debe abocar precisamente en ese sentido a ver cómo capacita o promulga o algún tipo de propaganda que logre vincular directamente a sindicatos, trabajadores, asociaciones, a todos los diferentes interlocutores en este proceso. Cuando hablo del artículo 610 también es una cosa novedosa que tiene el Código Procesal Laboral y se habla de la anulabilidad de los actos. En este momento, si en el sector público se comete un acto contrario a la ley, tendríamos que ir a un contencioso administrativo o en su defecto a una demanda ordinaria, pero últimamente en vía ordinaria todo lo están remitiendo al contencioso. Entonces, en esta da la posibilidad de que el ministerio coadyuve o logre la anulabilidad de los actos. De acuerdo a los convenios internacionales y a los votos de la Sala Constitucional y Sala Segunda, ya ha quedado totalmente determinado de que la inspección tiene facultades para intervenir no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Y de hecho es así que cuando la Corte tiene que realizar alguna gestión de despido de una mujer embarazada, pide la autorización correspondiente a la inspección. Lógicamente, lo que nosotros hacemos es, para aligerar los procedimientos, si ya se le ha llevado un debido proceso, lo que hacemos es nada más como homologar el acuerdo del despido, únicamente. Pero sí es importante de que ustedes conozcan que la capacidad de actuación del ministerio está no solo en el sector público, sino también en el sector privado. También viene en este reforma procesal laboral y el rol el procedimiento de sanción hacia los infractores. Aquí no se da solo la infracción al empleador por infracción a la ley laboral, sino que también tenemos infracciones por parte del sujeto que las comete. Ustedes saben que a veces en mucha institución pública y empresa hay gran cantidad de ocasiones que el último que sabe qué es lo que está sucediendo o si está dando discriminación es o el patrono o el jerarca de la institución. Y así pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque los que administran este tipo de procedimientos son mandos medios. Para ponerle ejemplo,
jefes de recursos humanos o de capital, como se llama ahora, y entonces son personas que no tienen la formación adecuada ni la capacidad para conocer del asunto. Entonces cometen muchas faltas y al final de cuentas el que se da cuenta de esto, de último, es el patrono o el jerarca de la institución. En este sentido se viene a regular esto y se crea una falta de despido en el artículo 81. Entonces, el que cometa este tipo de faltas en relación a cometer discriminación, se hace acreedor a una falta grave y al derecho de despido. Lógicamente, si estamos hablando de derecho público, hay que llevar el debido proceso y el derecho de defensa. Pero en relación a actuaciones del sector privado, nosotros tenemos facultades para determinar esa situación. Por otra forma, en relación a esta situación del rol de la inspección de trabajo, la inspección o el ministerio tiene la obligación de contratar abogados con suficiente me brinqué aquí una. Bueno, vemos que, como les decía, la inspección de trabajo tiene la obligación de cumplir con lo previsto en el Código Procesal Laboral. Pero, ¿cómo vamos a cumplir con esas prevenciones? Lo primero que ya lo dije es reglamentando los procesos jurídicos, que ya eso ya está la publicación en estos días. Y lo segundo es la actuación por medio del manual de procedimientos administrativos. Esa es la segunda gran tarea. Después, definir los conceptos de discriminación y los ámbitos de aplicación según sea el caso. Lo tercero es contratar especialistas en recursos humanos, sociólogos, psicólogos para la formación y la capacitación del capital humano dentro de la inspección del trabajo. En este sentido, quiere decirles que nosotros, como ministerio, pretendimos solo para la inspección de trabajo nombrar 258 más inspectores. Lógicamente no eran solo inspectores, sino también asesores legales, notificadores, secretarias y otros funcionarios administrativos que eran necesarios para la buena marcha de acuerdo a este nuevo Código Procesal Laboral. Utilizamos los datos estadísticos que llevaba la inspección de trabajo en el Departamento de Gestión y hicimos una proyección a los posibles casos que se venían a partir del 27 de julio con la nueva reforma procesal laboral. Se nombró una comisión y nos citaron en la autoridad presupuestaria. Ahí en la autoridad presupuestaria llevamos todos los datos que teníamos nosotros y las proyecciones a futuro y sencillamente ya se fue por la borda todo y al final de cuentas nos aprobaron para la Dirección de Relaciones Laborales, que tiene una función sumamente importante en este proceso y que más adelante una compañera va a hacer referencia al mismo, y en relación a la inspección y a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que también va a tocar un rol muy importante, porque va a venir el proceso de casación, que es muy importante dentro de este procedimiento, y la autoridad presupuestaria nos dijo que no, que nos iba a aprobar inicialmente 108 plazas para todo el ministerio, incluyendo Dirección de Asuntos Jurídicos, Relaciones Laborales, Inspección de Trabajo y la parte administrativa. O sea, de esas 108 plazas, 39 van a ser inspectores, 16 asesores legales y lo demás se va en notificadores, secretarias, oficinistas, y ahí se murió el asunto. Entonces uno se pone a pensar, bueno, no se ha tomado conciencia de lo que conlleva esta reforma procesal laboral. ¿Por qué? Porque si en la autoridad presupuestaria o el poder, el Ministerio de Hacienda hubiera tomado conciencia de este asunto, yo estoy seguro que nos hubiera aprobado más plazas. Porque imagínense que nosotros en este momento lo que tenemos son
cerca de 100 inspectores y no damos abasto con lo que tenemos. Ahora con esta reforma procesal laboral y con 29 más inspectores, se nos va a poner todo cuesta arriba. Entonces, yo creo que no se tomó la conciencia en relación al asunto. Otra parte importante es en este último caso que le estoy hablando, el C, de contratar especialistas, es precisamente por lo que yo hablaba antes. Nosotros necesitamos unificar criterios, pero unificar criterios ¿para qué? Para que la aplicación del derecho que vamos a hacer sea uniforme. No podemos pensar en que hoy vamos a actuar de una forma y mañana de otra, que en la República Democrática Independiente, como yo le digo a Limón, que ahí se va a actuar de una forma y en Alajuela o en San José de otra. Tenemos que actuar uniformemente. Entonces, por eso es la importancia de que a nosotros nos capaciten especialistas en la materia. La otra parte que viene de estas 55 plazas que le tocaron a la inspección, se nombró una comisión para nombrar la misma. En esa comisión están gente de asuntos jurídicos, del despacho de la viceministra, que realmente es la encargada de todo este procedimiento, y de personal. Y habemos dos direcciones con voz, pero sin voto, para nombrar a esta gente. Pero lo que pretendemos, y se ha tratado, es de que la contratación de abogados debe ser con suficiente formación jurídica sobre el tema. Y la otra es que tenga mucha facilidad de oralidad, porque nosotros no podemos estar perdiendo tiempo en capacitar abogados para que vengan a hacer esta función. Normalmente, en la actualidad, nosotros contratamos abogados y ese proceso de inducción se lleva entre 3 meses, cuando son muy chispas y conocen mucho de la ley, y 1 año. Entonces, nosotros que estamos ya al frente de este reto, no podemos pensar en llegar a contratar gente para capacitarla. Y lo otro es que tienen que ser personas bien formadas en oralidad, porque la oralidad no se va a enseñar de un día para otro. O sea, necesitan experiencia y haber actuado como litigantes, que yo creo que es una de las formas primordiales para la contratación de estas personas. Por último, creo importante que hay que capacitar a los diferentes interlocutores sociales del ministerio, sobre todos y cada uno de los temas que conlleva esta reforma procesal laboral. Esto ya lo he repetido como 3 veces en este momento, pero para mí es sumamente importante, porque en el tanto y en el cuanto el ministerio se tome la obligación que tenemos de dar conocimiento a los interlocutores de este proceso, podemos ir a un fracaso. Y puede ser que se crea una ley ya muerta. Bueno, vamos a ver, ya voy a terminar, así rapidísimo. Viene lo de los fueros especiales y la tutela del debido proceso. Este tema no lo voy a ahondar uno por uno porque más adelante van a haber unos expositores y van a hablar de cada uno de ellos. Pero sí tenemos que tener presente, lo primero, que la tutela de estos procesos, como ya lo dije, no solo se va a ver en el sector privado, sino que también en el sector público. Trátese de funcionarios protegidos por el Estatuto de Servicio Civil o funcionarios públicos que no están regulados por ese estatuto. Entonces, lógicamente, se les aplica el Código Procesal Laboral. Pero de todos modos, indistintamente que estén en esta materia, que estén aprobados, nombrados por el régimen de servicio civil, la inspección tiene facultades en régimen de discriminación para intervenir y prevenir en estos casos. También tenemos el fuero de las mujeres embarazadas, el caso de los menores de edad, los fueros sindicales, que ya les había dicho que son los artículos 363 y siguientes del Código actual, del Código de Trabajo, y que quedó igual. Las denuncias por hostigamiento sexual, que ahora está muy novedoso, que sabemos que es una forma de discriminación. Y por último, y lo más novedoso, es la aplicación del artículo 620 del Código Procesal Laboral, que se refiere a los fueros semejantes que existan
en instrumentos especiales o instrumento de carácter colectivo de trabajo. Este es el que viene a regular actualmente el Código de Trabajo y que es la parte novedosa. Por mi parte, quiero dar las gracias por la participación, por el derecho a participación aquí que tengo y por externarles lo que yo he aprendido a través del tiempo. Después quiero que le dan este último mensaje que es de Amado Nervo, que es de aplicación en la vida cotidiana de todos nosotros, para que seamos cada día mejores personas, mejores trabajadores y mejores empleadores también. Muchas gracias.